Cabo Rojo, bajo el sol dorado, cantamos juntos, corazones alzados. Las olas susurran, con el viento bailamos, colores de nuestra tierra siempre celebramos. Desde el faro y el mar vigila, hasta la plaza donde la brisa brilla, manos que tejen la historia viva. Cabo Rojo, mi orgullo, mi guía. La noche cae en nuestra dulce bahía, estrellas brillan, iluminando la alegría. ¡Oh, sí va! El eco de tambores, ritmo que contagia. En Cabo Rojo la fiesta nunca termina. ¡Oh! ¡Ya! Esta- ¡Oye, tengo que probar un buen sábado! ¡Hasta que están en el balaje! Por caminos de arena y sal. Se dibuja el viaje en cada rincón, un amigo, en cada paso un paisaje. De los manglares al bosque, la naturaleza es hogar. Cabo Rojo, tus encantos no cesan de asombrar. Cabo Rojo te llama, Cada día lleno de vida, se le la vida, tierra te guía. se Noticias, gente en risa sin más, en Cabo Rojo al día, ven y verás. Muy buenas noches, saludos familia, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo segmento de Cabo Rojo al Día. Para los que no me conocen, si tú me estás conociendo por primera vez, mi nombre es Ángel Anderson y hoy me encuentro con el que si no la tiene te la consigue, Jorge Pérez. Jorge, Buenas noches. oye, temas diferentes, empezando que no hay eventos o no encontramos eventos para Cabo Rojo y eso me preocupa. Me preocupa mucho. Y esto es algo que Noelia pasa mucho tiempo buscando cosas. Ella se mete en en todas las páginas habidas y por haber buscando eventos para dejarle saber a la comunidad, al que vive, visita y trabaja en Cabo Rojo. Mira, esto es lo que está sucediendo en Cabo Rojo durante la semana. Si tú tienes un evento, si tú tienes algo, no esperes al último minuto para promocionarlo. Crea un evento en Facebook, Facebook empieza a notificar a tus seguidores, le notifica a otras personas como Noelia, y entonces cuando Noelia lo publica o lo comparte, o nosotros lo compartimos en las redes sociales, más personas atienden, y yo creo que ese es el punto, Jorge, ¿o me equivoco? Sí, eso es así, ¿Qué más, más exposición, que se sepa. Hay actividades, aunque tú no lo creas. pues dime una, cuéntame una. Ir a la playa. Ah, esa es buena. Está abierta todo el año. Esa está buena. Nosotros dimos una vueltita por Bulla esta semana. Estaba espectacular. Había bastante gente, pero como quiera está, mira. Jorge, Diga usted. fuiste a caminar por la playa, te diste tu terapia. ¿Qué pasó? Normal. Normal. Bueno, tú sabes lo que está sucediendo en Puerto Rico. Vamos a empezar con los temas. El primero es una invasión de boas. He visto mucho eso en las redes sociales y como que cada vez están más gorditas y más grandecitas. Y hace un tiempo atrás dieron un seminario de cómo bregar con esa invasión, igual que las iguanas, tú sabes. Y el problema es que están atacando, o sea, ya aumentaron el radio de acción. Y pues las personas que tienen sus animalitos domésticos, gallinitas y qué sé yo qué, cabritas y todo, pues se las están comiendo. Y es peligroso, tú sabes. Es una cosa que culturalmente, pues muchos de nosotros, yo no encajo con eso, tú sabes. Yo las veo, yo me tengo un machetazo, pero no es lo correcto, pero pues
porque cada vez son más. Antes había monos en el área del combate y eso, y no sé ahora mismo, pero eso era otro problema más para los agricultores, igual que las culebras, pues para los agricultores es un problema, las iguanas para los agricultores es un problema, se comen las flores. Oye, los monos se desaparecieron. Yo no he oído hablar antes a cada jato, pero no. Hace tiempo... Puede ser que haya, pero no tantos como antes, porque yo creo que los controlaron un poco. Volviendo a la serpiente o a la boa o uno de los problemas que quizás no estamos viendo, tú ves el de los agricultores, y primero que nada, esas boas no son indígenas de Puerto Rico. No, porque está ¿cómo te digo? Son especies endémicas, ¿qué le dicen? Y lo otro es que esos animales están en el top de la cadena de comida, en el top chain. Ellos no tienen enemigos, aparte del ser humano. Igual que los caimanes. Eso es otra que no hablaste, los caimanes. O sea, y son depredadores naturales que a los animales de aquí, por decir así, autóctonos de aquí, pues en el bosque de Boquerón y en el área del Combate y del Corozo, se están comiendo mucho los animales por allá, los animales nativos de sí, por de eso, Puerto Rico. entonces, yo recuerdo, yo tenía, porque mira más o menos el comportamiento, más o menos lo que yo vi. Yo tenía unos árboles en casa sembrados para que me dieran sombra. ¿Qué pasa? En estos árboles, pues los pichones hacían los nidos. Y en uno de los árboles, recuerdo que los mandé a cortar, tú sabes, como se dice vulgarmente, de cuajo, porque una vecina me dijo, mira, hay culebra. Y yo, ¿cómo va a ser que en el palo hay culebra? Lo que pasa es que ellas velaban los nidos y se comían los huevos. Entonces bajó la población de las aves. Pues si no hay huevos, ¿sabes? No procrean. Y yo contra, qué raro. Y pues mandé a tumbar eso y había 2 culebras exactamente en un árbol. 2 en un árbol. Sí, lo que pasa es que pues eso es Monte Grande, que eso es campo, pues. Si tú tienes una culebra en tu casa, si tú te encuentras una, te vamos a dar el número en donde debes llamar, es a Recursos Naturales, pero antes de, llamamos hoy y verificamos a dónde, llamamos a la alcaldía, llamamos a OME, llamamos a Recursos Naturales y verificamos la información. Antes de darte la información, vamos a darle las gracias a los que están aquí con nosotros en vivo. Gracias por sacar un ratito de su tiempo. Compartan el en vivo para que más personas se enteren de estos temas que estamos hablando, que afectan a Cabo Rojo, que afectan, si tú vives en Cabo Rojo, estos temas te afectan a ti. A todos. A Tessy, saludos, bendiciones, gracias por estar aquí en vivo con nosotros. Reiner Rosado, gracias por estar aquí con nosotros en vivo. Bueno, mirando lo otro que está sonando en las redes sociales o en los periódicos bien duro, en las noticias, Luma. es que el plan de energía solar está en riesgo, que no lo van a poder implementar. El plan de microredes. Entre comillas, lo primero que vi fue permisos, es el problema, el problema número 1. Pero fíjate ahí, bueno, habría que estudiar el caso de, no sé si es Villalba, el pueblo este que tiene mucha energía solar, que tiene una cooperativa. Jayuya. O sea, estudiar ese caso, que puede ser, ha venido gente de afuera y todo, creo, a ver cómo fue que ellos implementaron eso. Porque está ahí, o sea, sí. No es que vamos a ir al otro lado del mundo a ver cómo es que trabaja, cómo fue que ellos implementaron Casa Pueblo, el proyecto de Casa Pueblo, ahora me acordé. Y repicar el proyecto. O sea, yo entiendo que pues está bien, el problema es permisología, pero es más que permisología, yo te diría que es falta de educación en nosotros, en el pueblo, en la gente. Jorge, brincamos a las microredes rápido y no le di la información de contacto. ¿Viste? Ok, si tú sales a tu patio, si tú te encuentras en tu casa, en algún sitio, una serpiente. ¿O una iguana o no?
Pues yo no pregunté iguana, pero no, una serpiente. Bueno, las iguanas no son tan... Y en ambos sitios me preguntaron rápido la dirección. So, cuando llamamos nos preguntaron rápido la dirección. So, ellos están ready para esa llamada. Ok. So, si tú encuentras una serpiente en tu casa, apunta, porque aquí es donde tú tienes que llamar a Recursos Naturales, al 787-999-2200, extensión 3280. Y lo vuelvo y lo repito. 787, con calma. 787-999-2200, extensión 3280. Jorge, volviendo al tema de las microredes. Las microredes las he visto funcionar a través del mundo. En Puerto Rico tú mostraste o compartiste el caso de que ya existe. No es que no es que nadie lo está haciendo. Ya por existe. eso no es algo nuevo, no es algo que tú dices, nunca lo he visto. A ver. Ok. Yo creo que eso es necesario, esas microredes en Puerto Rico a corto y a largo plazo por muchas razones. Una es la infraestructura. No importa, no vamos a sabemos los problemas que hay. Hemos hablado de que los apagones no es normal y si la historia nos ha enseñado algo es que esto va a aumentar. No. Sí, entonces ¿qué pasa? Vuelvo y te digo, entiendo yo que el problema es que la distribución está como que centralizada. O sea, el grid, el power llega hasta la basura, de la basura distribuyen. Si hacen muchas microredes, de haber un problema grande de que no haya luz, van a ser sectores, no es todo, ¿me entiendes? No nos quedamos oscuras todo el mundo. Y es posible que no nos quedemos oscuras completamente, ya que la red apoya al sistema. Es como medición neta. Ponlo como si fuera medición neta. Yo uso mis baterías o tú usas tus baterías y si se va la luz, pues tú consumes de afuera. Pero mientras tanto se supone que en esa teoría, en esa fotografía, estamos ayudando a Puerto Rico porque no estamos consumiendo, estamos aliviando el problema. Y por ende, pues también por el resultado, Cabo Rojo no sufre tanto. Pero necesitamos simplificar los procesos en Puerto Rico, necesitamos simplificar, eliminar un montón de pasos en los procesos. Esto es algo que yo creo que nadie va a discutir ese punto. Hay que simplificarlo, hay que hacerlo más eficiente. Exacto, sí. Igual que en muchas otras cosas, en permisología de otras cosas, no necesariamente eso, tú sabes. Pues, por ejemplo, tú vas a establecer un nuevo negocio y te piden, es un proceso, ¿entiendes? Eso habría que simplificarlo. Pero, no sé, hasta ahí te puedo decir, no sé decirte. Pues yo te voy a decir, por experiencia, ya hay framework, procesos existentes de manufactura, de servicios, de oficina, donde tú examinas lo que tú haces y tú encuentras cómo mejorarlo. ¿A qué voy? Sí, ¿a qué voy con eso? Antes que me diga. ¿Cómo mejorarlo? Hay muchas maneras de mejorar un proceso. Una de las primeras maneras que tú buscas a mejorar un proceso es eliminar el desperdicio. Hay muchas maneras de desperdicio, movimiento, intelecto humano, sí. Hay muchas cosas en donde tú pasos que a veces pues como que son, que tú dices, pero si yo hice esto ya, como que son repetitivos, pues eso en eso nada más, en tú eliminar el desperdicio, mejorar el proceso. No estoy diciendo compra una pantalla nueva ni un programa nuevo. Muchas veces cuando tú caminas el proceso de A a Z, tú te pones a rascar la cabeza y tú dices, ¿por qué? Y cuando tú caminas el proceso, tú te das cuenta. Estamos en eso. Eso es lo que yo recomendaría. Yo recomendaría a cualquier gerente, al gobierno. Mira, hay unos eventos que se llaman Rapid Improvement Event, REI, y es derivado del proceso de Six Sigma, de Lean Six Sigma, donde tú puedes mejorar cualquier proceso en de 5 a 7 días laborables.
Y yo hice montones, que el que venga a decir que es imposible, eso hicimos montones en el ejército, desde ID cards hasta montones de cosas. Si tú quieres mejorar el proceso, hay frameworks ya escritos. Y tú hay herramientas. Hay herramientas, la encuentras en Google. Hay recursos. Hay recursos. Bueno, hablando de simplificar el proceso del gobierno y todas esas cosas, contra Jorge, ¿por qué el gobierno está en mierda? Esa es buena pregunta. Y ya lo hemos como que, no vamos a decir culturalmente, pero como que, pues, eso es así. Lo hemos No podemos rajarnos. Una de las cosas que debemos exigir, una de las cosas que yo estoy exigiendo, y yo sé que yo soy nadie, pero una de las cosas que yo estoy exigiendo es que los políticos que tienen interés de dirigir a Cabo Rojo el próximo cuatrenio, que publiquen su freaking plan y sus intenciones para dónde quieren llevar a Cabo Rojo, cuál es su visión para Cabo Rojo, porque creo que se dieron cuenta, se dieron cuenta que me lo copian. No, se dieron cuenta que mercadearse por popularidad no les funciona. Ya en este año no les funciona, eso se acabó. Pero eso es como un ejemplo así loco, tú sabes, eso es como tú vas al cine y tú, pues, voy para el cine, ¿qué vas a ver? Pues no sé. Pues en la política está igual, porque tú dices, ¿por quién tú vas a votar? Pues de verdad te digo que no sé, porque no sé lo que tienen, ¿sabes? No sé lo que traen. Y ese es un problema, como en noviembre no hay aunque aquí, pero eso no es Cabo Rojo nada más. No, esto es gobernación. Esto es general, y entonces ellos como que... Yo te voy a decir a alguien que lo tiene. Como que no te enamoran, qué sé yo, ¿entiendes? No, tú me tienes que apoyar para yo poder hacer lo que yo... Pues dime qué es lo que quieres hacer. Dime qué es lo que tú vas a hacer, ¿entiendes? Hice un research para la gobernación. Y la única persona que tiene propuestas en el internet, en su website, es Jennifer. La única. Pero en ese caminar, ¿cómo es posible que vamos a elegir una persona que lleva chupando del gobierno 22 años y que viene a decir ahora que no es parte del problema cuando hasta comisionada fue? Es que nos merecemos lo que tenemos. Lleva 22 años en el gobierno. Vuelvo y repito, estamos dedicando demasiado tiempo a celebrar estas personas y estos líderes del pasado, y no estamos desarrollando líderes del futuro que quieren que lleven a Puerto Rico donde tú quieres que vaya. Es verdad, tú tienes razón. Y eso es en todos los, ¿cómo te digo? En todos los niveles. No, es lo mismo, no podemos seguir así. A nivel, pues, en este caso municipal, pues no hay propuesta, no han dicho nada. No, bueno, por lo menos yo en las redes no he visto nada, porque ahora pues en las redes, tú sabes, yo no es que me voy a meter en, qué sé yo, en una concentración o un meeting de eso para ver, y pues no han sonado. Yo busqué, pero no encontré nada. Por ahí apareció uno pidiendo, pero le pregunté en la cara, tú escuchaste, ¿cuál es el plan? Nosotros podemos apoyar si el plan suena bien, pero me lo copian. Pues ese es el punto. Ese es el punto. Bueno, si es bueno que te lo copien. Exacto. Exacto. ¿Ves? Oye, o que te lo mejoren. Porque entonces tú estás obligado a subir la vara. Pero pues... esa es una razón perfecta. Si lo que queremos es lo mejor para Cabo Rojo. Cuando publicamos las ideas de negocio, mucha gente no lo sabe, pero tú sabes que yo te lo dije, que se lo copien. Porque esas son las cosas que necesitan pasar en Cabo Rojo. Y pues en el caso de administración del ayuntamiento, pues si tú tienes una idea buena y tú no eres favorecido, pues diste la idea es buena, mano, el otro la va a copiar o la va a mejorar. O sea, ¿cuál es el problema? Todo el mundo tiene que jamar para el mismo lado, si no, pues se parte el yugo. Estamos hambrientos por reconocimiento. Podría ser. No hay otra manera. Yo sé que no le gusta a muchas personas, pero... Sí, a veces uno suena... Y conste, por lo menos yo hago la aclaración. No hay interés político ninguno. No. ¿Entiendes? Lo que yo...
pues, queremos ver es un mejor Cabo Rojo para todos. Transformar, Sin colores, punto. Transformar los desafíos en oportunidades. Se puede. Hay un potencial ilimitado en Cabo Rojo. Cabo Rojo es mucho más que playas y restaurantes. Y tenemos muchas cosas, se pueden mejorar en todo, tú sabes. Eso es en todas las direcciones, 360, podemos mejorar. Mira, empecé con que porque el gobierno es tan mierda, pero lo único que vi fue periódicos del gobierno, y una cosa que me prendió esta vez, que la descentralización de la educación. Ahora, después que te enamoraron, que era 2 años, ahora que en 4. ¿Así te van a poner? Mira, si de verdad quieren cortar algo, lo cortan de cable mañana. Y empoderan a todos los principales a seguir el currículo que ya está establecido, porque, guess what, ya está establecido. Pero de 4 años se va a volver el próximo cuatrenio, porque esto le va a echar la culpa al otro, porque eso es lo que está pasando. Cualquier persona en una posición de liderazgo que apunte el dedo y le eche la culpa al otro, no es un líder. Eso lo dice cualquier libro, cualquier entrenamiento, cualquier sitio. No es un buen líder. Los líderes no ponen excusas, no le echan la culpa a otra persona, buscan soluciones y echan para adelante. Y lo que están pasando de 2 años a 4 años es seguir apuntando el dedo. Nadie quiere tomar responsabilidad. Y es una de las cosas que a mí me prende, especialmente a las personas mayores que yo. A mí me pidieron que yo cogiera responsabilidad. Yo cogí responsabilidad. Y por 25 años me porté excelente. Y mientras tanto, mintiendo, jugando, hueliendo. Pero después yo soy el malo. No, tú hablas muy fuerte, directo. Entonces ese es el problema. La descentralización debe pasar ya. Eso es uno de los problemas. La organización, el grupo más grande con más dinero. Educación, el presupuesto más grande. El presupuesto de educación en Puerto Rico es más que muchos otros países tienen para todo el país. ¿Qué estado? Y mira las escuelas y mira los servicios. Si de verdad ese dinero se usara para las escuelas, para los maestros y no para los amigos de los amigos, tuviéramos pancake con ese sistema educativo que Jorge tanto defiende. Mira que Jorge, especialmente la UPR, Jorge defiende mucho la UPR, pero no, porque, bueno, sí, pero tú tienes razón. El sistema de educación pública, lo que pasa es que lo politizaron, ¿entiendes? Y ahí pues se dañó todo. Que creo que yo hice el comentario cuando estaba el doctor te vi que dejaste un comentario. Sí. Y pues a la vez que no deben politizar eso, ¿entiendes? Y pues, pero lamentablemente ahorita esto está pasando. Ahorita estábamos hablando de las microredes, y la transición. Empezamos con la transición a energías renovables, lo de los permisos. Yo no soy un experto en eso. Soy un consumidor de esa tecnología. Pero también he visto, no he hablado con sitios donde tienen microredes. Como el ejemplo del pueblo ese que tú mencionas. Tú dijiste Yauco, ¿verdad? No, Jayuya. Casa Pueblo. Las vi, vamos a tener que dar una vueltita por allá. Las vi en Las Vegas, las vi en Florida, las vi en Inglaterra. Y cuando uno maneja, tú las ves en sitios. Mi pensar con la energía renovable es que creo que no tenemos opción, nos guste o no nos guste. Primero que nada, los apagones siguen aumentando. Pero la frecuencia. El problema aquí es también que pues llevamos yo no sé cuántos años sin darle mantenimiento a la red. Y no, como que no han sabido hacer. Es que no sé decirte, porque por ejemplo, hay muchos. Aquí yo me acuerdo que había unas propuestas de hacer unas fincas solares o algo así. No sé, yo no he visto más nada de eso en la prensa. Había unas por el norte o algo así, pero no sé, eso quedó en nada. Nosotros no sé en qué pueblo, pero la hemos visto cuando vamos para San Juan. En Puerto Rico hay
ahí hemos visto como 2 o 3. Sí, pero el corte de periódico que tú dejaste los otros días decía que de un 100% solamente un 6% era lo que estaba como que se había... De un 100% proyectado, lo que se había hecho era un 6% o algo así. O sea, estamos... Coño, ni al 25% en yo no sé cuántos años. Se supone que llegáramos al 25% en el 2025. Y estamos ahora en el 2024 al 6%. Ah, pues el año que viene se completa el otro 19%. No creo. No. Porque eso es así. No, porque yo te lo prometo que eso viene. Pero, ok, yo soy el optimista. Si no votas por mí, no. Yo soy el optimista. Yo trato de ver lo positivo, trato de ponerme en los zapatos de la otra persona. Pero te tengo que confesar que llevo un par de días desilusionado. No le veo un lado positivo a la situación de Puerto Rico. El que me venga a decir que estamos mejorando tiene la baja muy bajita. Eso, el tipo está empepado. El que te diga que estamos mejorando, pero es que yo no sé, yo tengo otro punto de vista que es un poquito más radical, ¿entiendes? Cuéntamelo. No, porque imagínate, vaya y se ofende la gente, ¿entiendes? No. Pero si es parte de una agenda para mantenerte con una ansiedad y qué sé yo qué, y terminar de joderte y entejarte. Porque si vuelvo y te digo, mi punto de vista y mi manera de pensar, si de verdad a los grandes intereses le importara, pues no ponían tantas noticias negativas, mano, que se mató que sí, que sé yo qué, que sí un tiroteo. Y tantas cosas positivas que hay ahora mismo, tantos atletas que hay, dando el 100 por Puerto Rico. Y eso no lo ¿cómo te digo? Mira. No lo publican, pero no lo reseñan. ¿Por qué los psicólogos y los psiquiatras nos están gritando a pulmón abierto que lo que se publica en la televisión es basura? Por eso te digo. Entonces, ¿qué tú ves en la televisión? Programas. ¿Ah? ¿Y qué hace un programa? Programarte. O sea, te están programando para que tú seas sumiso, para que tú no pienses, o sea, no, perdónenme, porque pues, para que tú no analices la situación y cómo salir de esa situación. Mira, apaga el jodido televisor y ponte a pensar, ponte a leer lo que yo te dije y le dije a los nenes tuyos. No, mira, pues léete este reportaje. Obvia todo y toma, ¿sabes? Usa tu razonamiento lógico y busca una solución a todo lo que dicen ellos. Mira, lo que ya yo no me enfogono con nadie que no sepa que está enfermo. ¿A qué voy con eso? Sí, no, yo sé. ¿A qué voy con eso? Si tú no sabes que tú tienes cáncer, tú no te vas a estar cuidando en contra del cáncer. O quizás vas a seguir fumando. Si tú no sabes, si tú no estás, no importa quién te lo diga, si tú no lo aceptaste, si tú no sabes que tú estás enfermo, tú no te vas a cuidar. Y por eso ya yo no me rompo mucho la cabeza, porque tú sacaste el tiempo a leer, educarte, y tu conocimiento, lo que tú pensabas una vez, ya no, yo dice, con esta nueva información cambiaste tu manera de pensar, porque tú eres del mismo sitio. Modificas tu manera de manera de proceder. Pero ¿cómo te digo? El ser humano por naturaleza, porque me ha pasado muchas veces que tú tocas un tema y que se yo, okay, mira, no he leído eso. No, explícame. Y yo te puedo meter un embuste. O sea, saca tiempo, según sacas tiempo para ver novelas o para ver, bueno, la casa de los famosos y que yo, que sácate 20 minutos al día y busca una fuente de información que sea fiable y lee. Leer un poco todos los días ayuda. Yo cambié el tono un poquito y el consejo, lo que yo le doy a las personas es, ahora, no le digo lee, no le digo búscate este libro ni nada. Yo le digo, si tú no estás donde tú quieres estar en tu vida, este es el consejo nice. Este es de la manera nice. Si tú no estás donde tú quieres estar en tu vida, si tú no has alcanzado tus metas,
mira lo que tú estás haciendo, haz una auditoría de tu día, de tu tiempo, y si tú te estás entreteniendo más de lo que tú estás tratando de trabajar para alcanzar esas metas, haz tu propio ajuste. Si tú estás bien, si tú estás contento con tu presente y tu futuro y tú no quieres hacer ningún cambio, pues bien para ti, tú sigas haciendo lo que tú quieras. Pero si tú no estás en tu vida, en donde tú quieres estar en tu vida, si sea dinero, carrera, no importa lo que sea, si tú no estás donde tú quieres estar, y mira lo que tú estás haciendo, si tú te estás entreteniendo más de lo que tú estás trabajando hacia tus metas, es hora de cambiar, hacer unos ajustes. Esa es la manera nice. Sí, porque cada cual pues conoce su entorno, ¿no? Y su límite, no sé. Lo que pasa es que hay que hacer ajustes. Todo el que no piense, mira, hay muchas personas que dejan comentarios que dicen, yo no guardo nada si yo vivo hoy, yo no sé qué va a pasar mañana. Y a mí me duele escuchar eso mucho, porque yo he visto a las personas de 40 años más que yo que dijeron eso y que ahora están, mira, con la cara de arrepentimiento. Sí, ¿no? Es igual que el que se burla de tu manera, ¿sabes? Tú tienes un plan, el que se burla de tu plan, como dicen, te bulea. Analízalo bien, porque lo más seguro es que él tiene inseguridad y como él sabe que él no puede hacer la mitad de lo que tú pusiste ahí y tú estás, ¿sabes?, enfocado, te está gufiando a ver. Chacho, estás loco. Para el carajo, yo no voy a hacer eso. Pues no lo hagas, déjame hacerlo a mí, ¿entiendes? Al principio a mí me molestaba porque yo tengo una tendencia a soñar en grande. Y muchas personas cuando con la historia, con todo, pues, o me tripeaban o me burleaban o me decían... Sí, pero tú quieres ser astronauta y llegaste a ser piloto, no llegaste allá a la luna, pero llegaste más alto porque pues... Y ahí yo aprendí a que, y lo digo mucho, si tú no escuchas que si uno quiere llegar a las estrellas, apunta para la luna. Si tú quieres hacer una cantidad de dinero, por ejemplo, si tú quieres hacer $100,000... apunta $500,000. No llegaste, pero pues pasaste los 100. Etcétera. Aumenta, multiplica cualquier visión, cualquier meta que tú tengas, multiplícala por 10 y eso es porque eso te debe asustar. Te debe asustar alcanzar eso. Y tú debes sentir eso, que si la alcanzas, eso va a hacer cambiar la vida. Sí, eso es como cuando el bebé, una criatura nueva que nace, él no sabe caminar, pero ¿cómo empieza? Al hombro de todo el mundo, pero después pega a gatear y pues no es que es por imitación, ¿entiendes? Pues después pega a caminar y después pues camino y coge. Oye, te voy a tirar una curva. Ve, ya viene con la... Oye, cuando los nenes van a empezar a caminar, ¿qué tú normalmente escuchas a las personas alrededor? Dime si me equivoco. ¡Ay, mira! Camina, mira, el nene va a caminar. O algo así, ¿verdad? O lo motivan a caminar. Sí, exacto. ¿Por qué cuando el nene cumple 5, 6, 7, en vez de motivarlo a hacer cosas, le dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, quédate callado, quédate aquí? No, tú no puedes hacer eso. Pero eso es lo que está pasando. Y te quedaste con ese, no puedo. No puedo hacer eso, muchacho. Es un revolú. Programado desde chiquito. Sí. Pero tú puedes. Entonces, ¿cuán difícil es a una persona que le están diciendo toda su vida que no puede, a creer que puede hacer algo? No, es verdad, es programación. Adoctrinamiento. Pero nos salimos del tema porque tú tienes ahí una lista bestial. Yo no la veo bien, hermano, y no vi... Pero pues, vamos a seguir ahí porque nos desviamos y estamos hablando un par de horas. Antes de mudarnos para las propiedades abandonadas. Eso es otra. Mi consejo
de una persona, o sea, mi experiencia, mi punto de vista viene de una persona que le han dicho toda la vida, tú no puedes. Y yo he mostrado que se puede eso y más. Pero yo no lo hago para demostrarle a nadie que se puede. Ya yo dejé de escuchar a esas personas. Al principio perdí muchas oportunidades, muchas por escuchar el no se puede. Pero ¿tú sabes lo que ellos te están diciendo? Ellos no pueden. El que te diga no se puede es el peor consejo que alguien te puede dar. Porque limita tus posibilidades de encontrar una solución. Enfócate en las soluciones y tú verás que se puede eso y mucho más. Hay muchas personas que han hecho todo lo que tú quieres alcanzar en la vida. Lo que tienes que hacer es meterte a YouTube, a Google, a buscarlo, leer su libro y hacerlo de atrás para adelante. Sí, o sea, no hay una varita mágica. Pero pues, tienes que empezar. Hay que empezar. Hay que empezar hay que empezar a ver a Cabo Rojo más limpio, con menos propiedades abandonadas, en desuso. A mí me gustaría exhortar, antes de hablar hemos tocado el tema anteriormente, pero a mí me gustaría exhortar que el gobierno diera el ejemplo con eso. ¿A dónde voy? El gobierno tiene una plétora de edificios que no están usando. Casi abandonado, por decirlo así, porque mira la cancha. Pero casi abandonado. Pero vamos a exigirle a otras personas que no hagan lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a exigirle a unas personas que no se estacionen en doble línea cuando nosotros nos estacionamos al frente de la alcaldía, pero eso es otro tema para otro día. Vamos a exigirle a que no hablen cuando estemos guiando por el teléfono, pero ellos lo hacen. Hay que dar el ejemplo. Las propiedades abandonadas del gobierno hay que ponerlas en uso. Ellos las pueden rentar si no tienen un uso para ellos, para los empleados. Sí. Pueden rentarlas y así tener un ingreso para que no digan no tengo dinero. Ahí tienen un ingreso. Pues esas propiedades tienen que pagar luz o mantenimiento. Me gustaría ver una lista de propiedades. Oye, ¿y qué tal? Lo que vimos en el periódico fue, ¿qué tal si la comunidad se mete y la pone en uso? No, porque entonces ellos le encuentran un uso para sacarte, como siempre ha pasado. Hay un par de por ejemplo, escuelas. La que está donde estaba tu autopal anteriormente. Esa está cejada y creo que esa se la pasaron al municipio, pero el municipio... Contra Jorge, eso es espectacular. Eso está espectacular y está perdiéndose allí. Nadie le da mantenimiento a los techos, eso está perdiéndose. Y ahora, 3 años que llevo aquí, perdiéndose. La limpian de vez en cuando en vez de hacer un entrenamiento aquí y allá. Eso está perdiéndose. ¿Qué otra escuela tú ves por ahí? ¿Qué otro edificio? El que está hay 2 o 3 en el casco urbano que son del gobierno, pero... Sí, hay muchos edificios de gobierno, pero en cuanto a pues que ONG, no gubernamental, hay mucha propiedad en el pueblo y ayer por casualidad me fui a coger por las urbanizaciones, hay un montón de casas cejadas y se nota que están cejadas porque, compay, tú sabes, se nota que no cortan la grama hace un año, la grama no, la hierba, y tú ves la casa cejada, deteriorada y pues ahora mismo, pues yo quiero comprar una casa, pues un ejemplo, ¿no? Pero esas casas tú no sabes de quién son, no sé, tiene que haber una lista o algo, no sé. El proceso es tedioso. Noelia mira, después va al catastro, después va... Y es una asignación tediosa, pero hay maneras más fáciles, debe haber maneras más fáciles de encontrar la información y tomar acción con estas propiedades que no están siendo usadas, quizás abandonadas, porque quizás los herederos ni se saben, o están, no importa, o quizás son del gobierno, pero... Debe haber un proceso para eso, tiene que haber un proceso, porque pues... Hay que rehabilitar necesitamos espacios en uso. Definitivo, definitivo, y es lo que... Hablamos hace tiempo, o sea, tú como dueño, como arrendatario, tienes una estructura que está cejada, se te está deteriorando, mira, haz un agreement, ¿no? Un contrato,
y alquila la barata. O sea, si viene una persona con una idea nueva, tú no sabes si el tipo le va a ir bien el negocio, no le digas, dame 1,000 pesos al mes. Pues haz la obra caritativa de irle, pues vamos a hacer algo, vamos a hacer un contrato, yo te voy a dar la propiedad el primer año, está bien, mano, el local vale $1,000, cógelo por 500, le estás haciendo, y en un año negociamos, en un año tú tienes la oportunidad de levantar tu negocio, de levantar tu idea, ¿no? Es darle forma a tu negocio, y entonces, pues, a lo mejor no lo puedes llevar a $2,000 que tú pides, pero entonces le dices, no, pues, ¿te va bien el negocio? Sí. Pues hay $700 por 2 añitos. Y ya a los 5 años, que es un negocio maduro, que está produciendo, le dice, ok, ahora nos vamos a completar 1,000 pesos. Y estás ganando, porque entonces estamos hablando 5 años. 5 años cejados. Esto, 0. 5 años a mitad de los $1,000, pues multiplica, son 6 por 5, $30,000 que recogiste. 30,000 es mejor que 0. 20,000 es mejor que 0. 15,000 es mejor que 0. Pero no, yo soy un comelón y un enmayado y no, jódete. Si no tienes 1,000 pesos, vete para otro lado. Entonces después dices, coño, mano, que es que no lo alquilo. Mira, haz la obra de caridad, tú sabes. Como quieras estás recogiendo. Mira, en adición, estas personas, y específicamente le estoy hablando de los que están alrededor del casco urbano, pero esto en cualquier sitio. Tú tienes la capacidad, porque tienes la propiedad, de traer el negocio que tú quieras para Cabo Rojo. Pero muchos de ustedes se pasan quejándose de que aquí no hay nada. Tráelo. Traerle el negocio. Dile, mira, el de la pitaya, lo dije la última vez, no le he dado. Él quiere traer un negocio para allá, para aquella. Lo que no existe, hay que crearlo. Hay que incentivar a las personas que pase, porque si no pasa. También. 25 años más sin entonces, las cosas. Después nos quejamos si viene una persona de afuera, para no decir gringo, porque soy feo, un forráneo con la idea y montar el negocio. Ah, mira para allá, mano, ese tipo dio el palo. Bueno, si tú no lo hiciste, vino él. Ah, que él viene. Mira, mano, no. ¿Entiendes? Jorge, las inundaciones también están pasando más frecuentes. Y a mí se metió, con este que llovió hace los otros días, ¿no? Se metió más de lo normal. Lo que, bueno, es que Porque puede ser el desparramiento territorial, ¿cómo te digo? El boom de los nuevos proyectos. Pues entonces, o sea, eso hay que hacer estudios freáticos y freáticos que llaman, bueno, estudios de terreno y qué sé yo qué. Aquí es un el Corozo ahí, todo el mundo, pues sí, cógete ahí un solar, sí, ajá, mete el trailer y todo y qué sé yo qué. Y no aguanta, ¿entiendes? La 100, yo creo que yo lo comenté también tiempo atrás. Esa carretera la diseñaron cuando no estaba el shopping, ni la cooperativa, ni el famoso elefante amarillo. Y esa carretera no se inundaba. Pero ¿qué pasa? Eso, donde está la cooperativa y el edificio amarillo, yo no sé si eso eran agua wetlands, tú sabes, como pantano. Sí, allí había Enea, o sea, allí había agua y al otro lado. Pues ¿qué pasa? Eso lo rellenan y ahora hay lluvia y la lluvia entonces lo que hay es concreto o bitumul, pues la lluvia ¿para dónde coge? Para la zanja que está al frente del shopping, de donde es el supermercado del Cono, se llena la zanja y pues se fastidió todo, ¿entiendes? Porque el agua entonces coge para la carretera y se tapa. Y lo mismo, bueno, no te puedo decir que lo mismo está pasando en las urbanizaciones, porque en el 1978, 79, qué sé yo, cuando lo hizo, ¿ves? Una parte de la Concepción se inundó y todavía se sigue inundando, a pesar de que ellos trataron de canalizar la 100, mira para allá, la quebrada. Pero es lo mismo, tú sabes. Mantenimiento, no sé, eso le toca a las agencias de gobierno o algo. Hablando de mantenimiento, y tú estás hablando de que no se da mantenimiento, hoy le dimos el mantenimiento al tanque de agua, habíamos fallado, no le habíamos dado uno, y salió una piedra de allí adentro, te tengo el video, salió unas piedras, familia. Güey, si tú tienes un tanque de agua solar, un calentador solar. Ah, el mineral. Sí.
Lo que pasa es que el agua de Cabo Rojo es agua de pozo y es bien alta en minerales. Pues El calor. Cuando tú estabas hablando del agua, me vino a la mente eso que pasó hoy y las tuberías de aquí, que eso no se le da un mantenimiento. Hay una máquina que pues, tendrías que poner un pedazo de la tubería, ¿no? Del cobre. Descale, en inglés. O sea, descale, algo así. No sé si lo estoy pronunciando Sí, bien. un descaler, sí. Que tú lo conectas a 110 y entonces lo que hace es que evita que el mineral se pegue del cobre. A Noelia le sugirieron hoy que pusiéramos un filtro en la entrada. Es muy bueno. ¿Cómo se llama ese filtro? Filtro de sedimento. Un filtro de sedimento. De sedimento, sí. Eso nos recomendaron hoy. Si lo terminamos haciendo, les dejamos saber, familia. Bueno, moviéndonos para el próximo tema. Un golpe de calor versus un agotamiento de calor. ¿Cuál es la diferencia, Jorge? Yo no sé, yo sé que yo estaba, muchacho, que eso estaba para secar mierda, no tenía precio. Es importante saber la diferencia porque las dos se tratan diferentes. Noelia me estaba mirando, Noelia me decía, a ver, no sabes, los síntomas son un poquito diferentes. Un golpe de calor, te lo voy a leer. Es una emergencia menos grave que ocurre cuando el cuerpo no puede controlar su temperatura. La temperatura corporal sube rápidamente, la transpiración falla y el cuerpo no puede enfriarse. Eso es un golpe de calor. Los síntomas son la temperatura del cuerpo, la corporal 104 o más, la piel caliente y seca, sin sudor, confusión, mareo o pérdida de conciencia, dolor de cabeza fuerte, náusea o vómito. Y si te pasa eso, llama al 911 inmediatamente. Ahora, si es un agotamiento de calor, es diferente. Es una condición cuando la persona, te lo voy a leer aquí, Literal. ocurre cuando el cuerpo pierde una cantidad excesiva de agua y sal a través del sudor. Los síntomas son sudoración profunda, debilidad o fatiga externa, mareos o desmayos, piel fría y húmeda. La otra es caliente y seca. Esta es fría y húmeda. Y calambres musculares. ¿Qué hacer? Pues, lleva a la persona a un lugar fresco y ventilado. Haz que beba agua o bebidas deportivas, evita la cafeína y el alcohol. En resumen. Pero ahí, perdóname, Ajá. te puedo interrumpir. Sí, Te puedo interrumpir porque al tú decir bebidas deportivas, pues eso es pues, Gatorade y todas esas porquerías, Powerade, qué sé yo qué. Pero tú puedes coger agua, le echas agua de coco, le exprimes un limón y le echas una poquita de sal y lo meneas y eso es un suero fisiológico barato. O sea que no hay excusa. No hay excusa. Vamos a hacer el resumen sencillo. Un golpe de calor, una emergencia médica. La temperatura del cuerpo sube a 104 o más. Piel seca y tienes confusión. Llama al 911. Si es agotamiento por calor, no es tan grave. Bueno, los dos son malos, vamos Sí. a decirlo así, porque al tú decir que no es tan grave, la gente dice, pues está bien eso. No, los dos son malos. Los sí. dos son malos, ¿entiendes? No vamos... Y hay que protegerse. Los índices de calores han estado... Y creo que van a seguir aumentando. Y acuérdate, el verano está empezando. Aquí, por lo general, calor heavy es finales de julio, principios de agosto, hasta el 4 de septiembre. Que ahí sí, papá, que... Perdónenme la gente, pero para sacar mierda eso no tiene precio, papá. La luz está yendo con más frecuencia. La calor sigue la luz aumentando. no, la energía eléctrica. La energía Porque eléctrica. la luz dura hasta las 7:30 de la noche. Ese sol está ahí que jaja. O sea que si no tienes un sistema solar, pues estás perdiendo de recoger, generar energía. La energía eléctrica se está yendo con más frecuencia. La calor sigue aumentando. Pero eso es un efecto dominó también, ¿entiendes? ¿A qué tú te refieres con eso? O sea, lo de la energía eléctrica, porque acuérdate que pues al ver la ola de calor, cargas más el sistema. El sistema no le han dado mantenimiento por 50 años, pues tumba el breaker. Oye, Jole, ¿quién necesita aire acondicionado cuando sudar es gratis?
¿Quién necesita? Aire acondicionado cuando sudar es gratis. Bueno, el que no quiere sudar. Pero tú lo dices por mí, me estás tirando. No, no. Me estás tirando, te fuiste a lo personal ya. No, tú tienes aire acondicionado en el autopar. No, por eso sí. Tú no trabajas, pero es que con todo y eso, con aire, está haciendo unas calorcitas en los Sí, sitios. pero inclusive, bueno, es que yo creo que también subió la tarifa. Porque pues, el contable me dijo, oh, mira, chequéate la luz, que subió un montón, ¿qué tú hiciste? Yo nada. Te voy a decir El lo que... problema es que como la ola de calor es más fuerte, pues la unidad, yo no la he tocado, pero para mantener la temperatura, pues, trabaja más, tú ¿sabes? Hello. Mira, publicamos en estos días, bueno, ayer, para los artesanos. Si tienes un producto hecho en Cabo Rojo, queremos conocerte. Envía un mensaje, Noelia programa una cita y hablamos. Que vamos a publicar y a compartir cosas hechas en Cabo Rojo. Una de las cosas que llevo diciendo por 3 años es que no existía nada que se vendía con una bandera de Cabo Rojo. Pues este año esperamos, le dimos break a todo el mundo a ver si se la copiaba, pues sacamos la camisa y me encanta esta camisa con la bandera bordada de Cabo Rojo. Ese uniforme. Está en gris, azul, gris, negra y blanca, en manga corta, en manga larga. Y tenemos la toalla con la bandera de Cabo Rojo y en adición a las tazas. Si no te has dado la oportunidad de visitar la tienda online de caborrojo.com, visita caborrojo.com en el internet, que escribe en el browser caborrojo.com, en la pestaña de la tienda, púlsala. ¿Y el rompecabezas de qué? ¿No es rompecabezas? La islita de los ratones. Ok. La islita de los ratones. Vamos a empezar esa sección de hecho en Cabo Rojo, compartir las cosas y a resaltar lo artesano de nuestro pueblo, a resaltar lo local, para apoyar lo local. En adición, vamos a empezar una sección de... Artesanía es que tú lo haces con la mano. Si es artesano, que nos enseña a hacer los dichosos surullos, porque eso se hace a mano. Y quiero darle las gracias a Orlando Toro. Estas secciones son inspiradas a él. Tuvimos un meeting esta semana y él viene con muchas ideas a ver si publicamos unas cosas nuevas de deportes y artesanos en caborrojo.com. Él va a ser el productor de ese contenido, pero en la misma mano, en la misma onda, categoría de hecho en Cabo Rojo, vamos a resaltar a los Cabo Rojos ausentes, los que están haciendo cosas magníficas y haciéndonos orgullosos fuera de Cabo Rojo. La luna, como dice uno. Vamos a empezar esas 2 secciones, hecho en Cabo Rojo y Cabo Rojo ausente, para entonces resaltar lo lindo hecho de aquí, y la gente... Yo te diría que, bueno, está bien. Cuéntamelo. No. Dígalo. Son loqueras que uno piensa, mano, pero está bien. Pues, ¿cuál es la loquera? Que tú pones cabojoeños ausentes y no están ausentes porque no están muertos, sino cabojoeños en el exilio. Nos inventamos un nombre. Mira, y tú mencionaste la factura que va a subir. ¿Tú sabes lo que va a subir el 1 de julio? El agua, 2%. ¿Cómo es posible? Yo sé que todo sube. Con este servicio tan bueno. Oficial sube un 2%. De 1. Pues yo te voy a decir más. Cuéntame. Es que no sé cómo hacer la introducción, pero todo va a subir. Sí. Porque me estaba comentando un suplidor que me llamó, que pues, hay ese canal de comunicación y de confianza, me dijo, mira, aprovecha y lo que veas, sabes, que tú creas que tiene salida, haz overstock. En una economía en contracción bien diferente tú hacer overstock de las cosas, pero si puedes hazlo. Yo le dije, ¿pero qué pasó? Me dijo, mira, con el vacilón de Ucrania y todas esas cosas, que esa es la moda, pues los seguros de los fletes marítimos los doblaron. Y si los seguros de los fletes marítimos los doblaron, nosotros aquí importamos todo. Por lo tanto,
la compra, el combustible, los bloques, o sea, las materias primas van a aumentar, me dijo, de un 10 a un 30%, no se sabe. Pero aunque sea un 2, un 3%, en el bulto es un montón. Y él me dijo, y yo le dije, ¿pero para cuándo es eso? Creo que es ahora en julio también. O sea, que volvemos a lo mismo, es un efecto dominó. A mí me gustaría que ya es hora que el gobierno, que las compañías en Puerto Rico, estoy hablando en Puerto Rico, nuestro caso, que mejoren la infraestructura, que mejoren los servicios sin tocarle el bolsillo al consumidor. Todo va a subir, y eso es entendible, pero coño, Jorge, a 10.50 a la hora. También va a subir el sueldo. A 10.50. Por eso. O los que pagan más de 10.50, pues sí, pero las cosas están demasiado caras. Las personas siguen diciendo estamos sobreviviendo en vez de prosperar. Y tú le sigues quitando del bolsillo con los aumentos. ¿Cuándo viene el relief que no sea un stimulus check? Que no sea un PUA. ¿Cuándo vienen que los servicios sean mejores? Es que se oye fuerte, pero eso puede cambiar si dejamos de pensar. Si cambiamos la mentalidad y dejamos de votar por los mismos que nos llevaron a donde estamos. Pero mientras sigamos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. ¿Entiendes? Pero ahí, eso sería conciencia colectiva y bla, 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 muchas cosas más, ¿entiendes? Ayer salió en las noticias que arrestaron una madre porque dejó a dos hijos, uno de 9 y uno de 5 solos en su casa. Pero esa noticia, ¿tú sabes qué? Analízala bien. Cuéntame. Yo, de paso, no veo televisión, pero de paso, cuando pasé, papi la estaba viendo, yo le dije, papi, pero chico, analiza bien la noticia, la gestaron. Ahí apareció la familia de ella a hacerse cargo de los 2 menores. Pero coño, ¿qué? Que antes de eso la familia, no, para acá no mire. O sea, que hay que estudiar el caso en su profundidad, a ver qué fue lo que pasó. Que si ella, ¿sabes? No la defiendo a la persona, a la fémina, pero, ¿sabes? Ella salía a cuidar a unos viejitos, sí, algo así, era algo, no sé, a trabajar. O sea, ella no está por ahí bebiendo y qué sé yo qué, y a lo mejor, yo no sé, ¿entiendes? Es especulando. Mijo, no, para acá no mire, yo no voy a cuidar al muchacho. Entonces ahora explota el peo y ahora no, los familiares se hicieron cargo de ella. O sea, hay que estudiar ese caso a fondo. Lo que sí podemos decir es que eso pasa más. Eso pasa más de lo que nosotros nos imaginamos. Eso es más común. Eso es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que pasa es que en el 2024 más casos como esos van a aparecer. Sí, pero cuando tú eras chiquito y yo era chiquito, los dejaban. Sí, ¿qué decían? Cierra la puerta y no le das ni para el carajo a nadie. Sí. Ahora no. Sí. Ahora tú sales y el vecino llama, mira, tiene ahí un menor, yo no sé qué, bla, 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 tiene un pejo, bla, 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 que el pejo lo tiene majado y el pejo no come hace 3 días y te echan los 20. Sí. O sea, eso siempre ha pasado. Lo que pasa es que, pues, no sé. No sé, es que después. Por eso así está el mundo. Y ese es el mundo que vivimos hoy. Tenemos que estar pendientes. Lo que pasa es que según la ley, pues, no le hicieron nada, la dejaron ir, pero según la ley, pues ella se puede meter o sea, hasta los nenes le pueden quitar. Porque no los dejo bajo una supervisión de una persona, pero eso no va a pasar. Esas cosas no van a pasar, pero esas llamadas y esos casos los vas a ver más frecuentes. Porque tú estás, sí, tú porque estás viendo, si tú estás viviendo a la tabla, a la jaya, tú sabes, y por ejemplo, lo que tú me has comentado, yo tengo mi trabajo, salgo de mi trabajo, vengo a tragarme la comida, a cambiarme, porque voy a hacer un part-time hasta las 12 de la noche. Para cuadrar, ¿ves? Y pues en el caso no tradicional, vamos a decir, papá, mamá, 2 hijos. Y ahora papá, mamá trabajan. Pero ¿qué pasa? Antes una libreta valía 50 chavos para la escuela, ahora vale 3 pesos. Pues entonces, mamá se queda en casa, pero papá tiene que salir a trabajar hasta las 12 de la noche.
Entonces, el tipo se levanta a las 5 de la mañana, que empieza su día de trabajo, porque pues, a las 5 de la mañana para llegar a tiempo y todo. Consigue trabajo, por decir, en Ponce, porque aquí no hay. Viene de allá para acá, se queda dormido, le mete un palo, tiene un accidente y se complicó la cosa. Por eso que estoy... ¿Entiendes? Porque el cuerpo se fatiga, ¿ves? Pero si es lo que tú dices, si el tipo estuviera querido, ¿ves? Y dice, no, es que se oye como mal, yo estoy cómodo en mi trabajo, pues tú tienes tu descanso y qué sé yo qué, y das el 100 en el trabajo. Pero si en el trabajo ellos dicen, no, mano, eso es lo que hay para ti, si no, pues... Sabes que son muchas cosas, ¿entiendes? Pues yo te voy a decir porque creo que yo tuve que trabajar más de un trabajo. No, yo sé. Ok. Y conocí muchas personas en el ejército que trabajaban 2 trabajos. Pero, y ahí no está el caveat. ¿Cuál es la razón, cuál es el propósito del segundo trabajo? Porque si es para mantener un estilo de vida, lo estamos haciendo mal. No, exacto. Era para superarte. Pero también, y hasta donde tengo entendido, tú sabes, tú en el ejército, y si los nenes tuyos se quedaban solos o tu señora se quedaba sola, estaba dentro de la base. Que tú sabes que esa familia es bien grande y se protege. Pero eso no pasa. Pero aquí no pasa eso. Mira, cuando tú abres la puerta y cierras la puerta y te vas, mano, y viene el amigo de los genes y se te mete en tu casa y tiene más derechos que tú. Cuando los nenes eran pequeños y yo trabajaba, el poco tiempo que Noelia no trabajó al principio, porque Noelia tuvo que ir a la Otra escuela idea de negocio es buena ahora mismo. Aquí no hay babysitting de noche. Aquí todo el mundo, yo he visto los jardines infantiles hasta las 3 de la tarde. Pero, por ejemplo, cuando éramos chiquitos que íbamos a los bailes del casino, pues ponle que, pues, no hay quien te haga babysitting que tú le digas, pues mira, yo voy a estar en una actividad hasta las 12 de la noche para dejar a los niños seguros. Eso es un buen negocio. Hay que añadirlo a la lista, Jorge. Eso hay que añadirlo a la lista. Para terminar en ese tema, porque hay que meter mano. La vida no es fácil, no es color de rosa. Hay que meter mano. Cuando Noelia no trabajó, porque Noelia tuvo que volver a estudiar para sacar la licencia allá afuera, yo trabajaba de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y a las 5:30 al principio tenía que estar en la escuela y llegaba a casa como a las 11. Después salía de la universidad a las 11 y pues... Y cuando dejé de estudiar era con el negocio. Pero cuando Noel empezó a trabajar, yo llegaba y ella se iba. O trabajaba los fines de semana. Sí, coordinaban. Sí. Hasta lo último, que después cuando los dos teníamos 2 trabajitos buenos, que pudimos pagar por daycare porque no teníamos a mami ni a papi o abuelo que nos cuidaran. En Las Vegas pagábamos $800 mensuales. Sí, no, ya eso es bien caro. Digo, no es que sea caro, porque uno lo ve del lado de acá caro, o sea, ese es el estándar allá y pues tú ganas bueno, pero pues... Pero es un montón de dinero. No, definitivo. Sí, pero pero ese mismo concepto, ese mismo negocio lo pueden hacer aquí. ¿Cuántas personas hay de estas que es que no sé, yo sé que tienen que tener una preparación, pero ¿cuántos daycare hay por ahí? Pero son esos mismos daycare. No es que sean overnight care, pero que sea extended care. No sé, o desconozco porque yo pues no estaba en esa posición, pero hasta donde yo he oído no lo hay. O sea, que tú digas, por ejemplo, vamos a poner esta película. Tú y Noé y los 2 nenes. No ahora, porque ahora son 2 casi adultos, pero 5 añitos, 4, que no, de cuna. 3 añitos y meses. Y coño, vamos para el cine esta noche. Pero no me voy a llevar los nenes. Mira, los dejas allí a las 7:30, mira, de 9 a 9:30 los vengo a recoger. Filete. O ir a comer, porque entonces tú te llevas los nenes a comer, estás en un restaurante y pegan... Y todo el mundo te pega a migrar, tú sabes, como que, mira, tiene un monstruito ahí. Pues... Tú vas a una velada romántica con tu señora y dejar los nenes, tú sabes, 1 o 2 horitas. Pero eso no existe. Bueno,
vuelvo y te digo que yo tenga conocimiento, eso no existe. Hay muchas cosas que deberían existir que no existen en Cabo Rojo y si Dios permite y todo sale bien Lo van a hacer. y los aliens no llegan antes, vamos a ver muchas cosas lindas. Que lleguen para que nos den ideas nuevas. Oye, estamos buscando a alguien para tener una conversación seria sobre UFO, sobre los USO. sí, los Habla USO, de USO. los USO, los que están debajo del agua. Underwater. Si tú quieres hablar, yo hasta la cara te tapo, pero me gustaría tener esa conversación. Es uno de los temas que me interesa o me llama la atención, ese Amazonas, las pirámides. Hay muchas cosas que me llaman la atención, no solamente en mercadeo. Jorge, ¿qué te gustaría escuchar? Y esta es la última pregunta. Y la pregunta te la tiro a ti también, que me estás viendo, me estás escuchando. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos? ¿A quién te gustaría que escuchar? Porque tiene un mensaje, porque tiene algo que quizás te vaya a ayudar. ¿Qué es el contenido que podemos publicar en caborrojo.com que te ayudaría a ti en día a día? ¿A quién tú me has dicho un par de nombres anteriormente, pero cuéntame. No, se me fue la mente. Es que de la mente, no sé. ¿A quién debemos entrevistar? No, el que quiera, que tenga, que aporte conocimiento, mano, de cualquier cosa que no, ¿sabes? Cualquier cosa es buena. Es más, si lo interrumpimos, perdemos. Pues dejamos de oír y dejamos de aprender. Esas son las personas que me gustaría tener. ¿Por eso que tú estás ahí? No, yo no sé nada, mano. No, tú aportas un montón. Y con eso terminamos por hoy. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias por sacar un ratito de tu noche, de tu día. Si lo estás viendo en replay, para escuchar lo que estamos hablando. Son temas que nos afectan. Ayer me encontré con un pana mío, me llama, y de Texas, mano. Dice que allá hay un montón de gente que ven eso. Me dijo, no, yo te he visto. Y yo, mira, yo no entiendo nada de eso. A mí me pusieron ahí, me sentaron de batallador emergente y casi, mano, me dejaron aquí en el bullpen, pero yo no sé nada de eso. No, yo te he visto un par de veces. Yo, pues, si tienes algo que aportar, es bueno. Lo que pasa es que como lo transmití. Y no es que, perdóname que te interrumpa, cuando dije si tienes algo que aportar es bueno, no es que sea económico, sino ideas. Eso es lo que estamos buscando. ¿Entiendes? Sí. Y él me dio un par de ideas, tú sabes, que él me dijo, no, mira, ya, yo lo que hago para entretenerme. Y yo le dije, es que allá es tan fácil. Y compartimos ideas, y me dijo, se quedó mirando y me dijo, chacho, mano. Porque pues, eres amigo Javier, mano. Y antes nosotros, cuando estaba en Puerto Rico, yo le decía, Javier, hay un sitio en Naranjito que dicen que venden, cuando eso eran las piezas de scooter, que venden piezas de scooter. Vamos para allá, vamos, ¿cuándo? Ahora. Y arrancábamos como locos y ¡pam! Y lo buscábamos. Y pues como que tú fuiste modificando, entonces ahora con el internet, y él siempre se quedó con eso. Él es como que un emprendedor, siempre está inventando. Y tuvimos una conversación que tuvimos que cortar porque el tiempo no nos da, tú sabes, pero nada, intercambiamos teléfono y eso, y yo le di un par de ideas, él me dio un par de ideas. Y así hay mucha gente afuera que tiene ideas, ¿entiendes? Pues mira la cámara y dale saludo a tus fans, porque tú sí tienes fans. No, yo no, mano. Sí. Ese es que es un hermano no de sangre, pero de corazón. Y pues nos encontramos ayer, que hacía Oye, Jorge, un par de meses no podemos terminar. no. Así que, oye, tú sí tienes fans, porque llegó un mensaje que a las personas de Alemania que ven toda la semana, que le enviamos, primero que nada, gracias por ver. Gracias por sacar un ratito de su día. Pero yo estoy 100% convencido que ustedes están siguiendo a Jorge. Así que, Jorge, dale un saludito a tus seguidores. No, pues, bueno, que sigan, que apoyen y que compartan. Lo más importante es que compartan. Y ellos tienen ideas. Inclusive, son los ojos de nosotros ante el mundo. Y allá están pasando cosas que nosotros no sabemos. Compartan, coño, no sean mordidos. Pues yo voy a compartir, mira, 153 personas nuevas. Esto en el canal de YouTube. Son 2 días. Facebook, transmitimos en vivo, en directo, en Facebook, en YouTube. Y en Instagram, tenemos en WhatsApp, en todo eso. Y se trata de publicar contenido diferente.
Eso que en YouTube tú vas y ves unas cosas, en Facebook vas y ves otras cosas, que no es lo mismo. Y eventualmente tendremos otros canales que estaremos publicando otro tipo de contenido. Pero Jorge es el que tiene la fanaticada en Texas, en Alemania. Sí, son panas de saber. Sí. Está Hayan en Texas, que Hayan, panita, mano, también. Tengo que hablar con él. Hace tiempo no hablo con él, pero él es ese otro que me dice que yo te digo cada jato en el podcast. En el podcast. Y con eso terminamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Los vemos el próximo lunes en directo a las 7 de la noche. A la misma hora en el mismo canal. Hay muchas cosas. Estén pendientes a las publicaciones porque vienen muchas cosas lindas. Noelia viene con una sesión de cocina, de hacer bizcochitos y postres y todo. Que estén pendientes, que lo va a hacer bien bueno. Ay, bueno, con eso sí terminamos. Buenas noches, familia. Buenas noches. Cantamos juntos, corazones alzados. Las olas susurran con el viento, bailamos. Colores de nuestra tierra siempre celebramos. Desde el faro que al mar vigila, hasta la plaza donde la brisa brilla. Manos que tejen la historia viva. Cabo Rojo, mi orgullo, mi guía.